Dicen que la tentación es ruidosa e imprudente, pero se equivocan. A veces entra con suavidad. Sin banderas rojas, sin señales de advertencia, solo un golpe familiar en una puerta que creías cerrada con llave. No llega con fuegos artificiales ni miradas prohibidas a través de habitaciones llenas de gente. Llega con comodidad. Con alguien que sabe cómo te gusta el café. Con alguien que recuerda tu cumpleaños cuando tu propio marido lo olvida. Llega en silencio. Y eso es lo que más me asusta, porque no la vi venir. No lo planeé. No fantaseé con ello. Pero aún así ocurrió. Y ahora no puedo dejar de ver la forma en que él me miró aquella noche. No puedo dejar de sentirlo. Ojalá pudiera decirte que la historia es limpia, que es blanco y negro. Pero no lo es. Es desordenada. Es complicada. Es humana. Esto no es solo una historia sobre infidelidad. Es sobre los espacios entre las personas. Es sobre el silencio en un matrimonio. Es sobre lo que ocurre cuando te sientes como un fantasma en tu propia casa, cuando tu cuerpo está ahí, pero tu corazón no ha sido tocado en años. Solo intentaba sentirme viva otra vez. No caer, no fallar, no traicionar, solo respirar. Verás, cuando pasas tanto tiempo sin que nadie te vea, la primera persona que realmente te mira, que realmente te ve, se siente como salvación. Incluso cuando es alguien que debería haber estado fuera de límites desde el principio, incluso cuando es tu hijastro. Sé cómo suena. Sé lo que estás pensando. Pero antes de que te alejes, antes de que me juzgues, quiero que escuches todo. Porque nadie se despierta y dice, hoy voy a cruzar la línea. Nadie se propone romper corazones o reglas. A veces empieza con soledad, con un postre compartido entre risas, con una cuchara ofrecida a través de la cocina, con un momento que debería no haber significado nada, pero lo significó todo. Y aún ahora, casi un año después, sigo rejugando aquella noche en mi cabeza. La forma en que el aire cambió. La pausa entre nuestras palabras. La forma en que él me miró. No como un niño, no como un amigo, sino como un hombre preguntándose si yo también lo sentía. Y lo sentí. Dios me ayude. Lo sentí. Así que, si alguna vez te has encontrado caminando por una línea que juraste no tocar nunca. Si alguna vez has anhelado ser vista más de lo que temías ser juzgada. Si alguna vez has estado en el silencio entre lo correcto y lo incorrecto, entonces tal vez me entiendas. Y si no, también está bien. Esta es mi historia. Cruda, real, sin filtros, y estoy lista para contarlo todo. Así que quédate conmigo, porque lo que ocurrió después lo cambió todo. Suscríbete a Heartfelt Tales Unfold, donde los secretos no se esconden, susurran. Y algunas verdades son demasiado inquietantes para permanecer enterradas. Tengo 42 años y durante los últimos 7 he estado casada con un hombre que apenas me mira ya. No discutimos. No reímos. Solo coexistimos. Llega tarde a casa. Siempre ocupado. Siempre cansado. Lo primero que busca es su teléfono, no mi mano. He dejado de esperarlo despierto. He dejado de preguntarle cómo le fue el día. He dejado de esperar que note cuando cambio las sábanas o cuando me cambio a mí misma. Ni siquiera se dio cuenta cuando me corté el pelo 10 centímetros. No se inmutó. No parpadeó. Podría ser cualquiera. Podría ser nadie. Y algunas noches pienso que eso es exactamente en lo que me he convertido. Nuestra casa es hermosa, grande, moderna, limpia. Todo en su sitio excepto nosotros. Llenamos cada habitación de muebles, pero no hay calidez, no hay desorden, no hay vida. Solo encimeras de mármol frío y fotos cuidadosamente enmarcadas de un amor que alguna vez tuvo color y ahora se ha desvanecido a gris. Entonces llegó David, el hijo de mi marido de un matrimonio anterior. 22 años. Se mudó por unos meses, dijo que necesitaba ahorrar dinero, concentrarse en la escuela. No me importó. Era educado, callado, servicial. Se mantenía mayormente a solas, pero notaba las cosas, las pequeñas cosas. Me preguntaba por mi día. Elogiaba mi cocina. Me decía que el perfume que usaba le recordaba a vainilla y mañanas de domingo. Mi marido no había dicho una sola palabra sobre mi perfume en años. No había levantado la vista de su pantalla el tiempo suficiente ni para registrarlo. Pero David miraba,
y no de una forma que cruzara líneas. No al principio. Era simplemente humano. Se sentía como luz del sol en una habitación que se había oscurecido. Me sorprendí usándolo más a menudo, aplicando bálsamo labial antes de pasar por su puerta, riendo un poco más fuerte cuando él estaba cerca. Sabía que estaba mal notarlo de esa manera. Pero lo que nadie te dice es que no caes de golpe. Te deslizas. Una mirada, una conversación, una pequeña conexión casi invisible a la vez. Y al principio ni siquiera es deseo. Es presencia. Es alguien que pregunta, ¿estás bien? Y realmente espera la respuesta. Eso fue lo que me atrapó. No la forma en que se veía, no su edad, no alguna fantasía salvaje. Fue que él me veía. Escuchaba. Notaba la forma en que suspiraba cuando me sentaba. Preguntaba si me dolía la espalda. Mi marido nunca preguntó por mi espalda. David sí. Y ojalá pudiera decir que mantuve la distancia. Que me recordé a mí misma que era mi hijastro. Que nunca entretuve un pensamiento. Pero la verdad es que cuando alguien te ofrece agua después de años de sed, no preguntas de dónde viene. Solo bebes. Y ahí fue donde empezó. No con un beso, no con un toque. Solo con alguien que me veía y yo olvidándome por un momento de quien se suponía que debía ser. Fue una tarde de domingo, uno de esos días lentos y silenciosos en los que la casa se siente demasiado grande, demasiado quieta. Había encontrado una vieja tarjeta de receta enterrada en un cajón, la letra de mi madre desvanecida en los bordes. Su pan de plátano y nueces. Ella lo preparaba cada vez que alguien necesitaba consuelo. Y supongo que tal vez yo sí. Saqué los ingredientes uno por uno, sin esperar que a nadie le importara. Mi marido estaba en su lugar habitual en el sofá, pegado a una pantalla. Le dije que estaba horneando. Ni siquiera levantó la vista, solo murmuró, «No tengo hambre». «Nunca la tiene». No respondí. Solo removí la masa en silencio. Dejé que el olor a vainilla y canela llenara la cocina. Y entonces oí pasos. David entró descalzo, el pelo revuelto, sosteniendo un libro a medias en una mano. Se detuvo en el umbral, miró el bol y sonrió. «Huele bien», dijo. Me encogí de hombros. «Es solo pan de plátano». «Aún así huele bien», repitió, caminando hacia el taburete de la isla, sentándose como si lo hubiera hecho 100 veces antes. No preguntó si necesitaba ayuda. Simplemente agarró un paño limpio y empezó a forrar la bandeja de hornear. Ese pequeño gesto, tan simple, tan silencioso, tocó algo en mí que no sabía que todavía estaba sensible. Nos movimos por la cocina como si lo hubiéramos hecho antes, como si perteneciéramos allí. Hice un chiste. Algo tonto. Algo sobre cómo mi madre solía decir que la masa siempre sabía mejor que el pan. Él me miró, levantando las cejas. «¿Quieres probarla antes de que esté lista?», bromeé, ofreciéndole la cuchara de madera. Dudó solo un segundo, luego sonrió. Esa sonrisa a medias curiosa, a medias divertida, como si no estuviera seguro de si estaba bromeando o desafiándolo. Se inclinó hacia adelante, lamió el borde de la cuchara y se rió. Tenía razón. La masa es mejor. Yo también me reí. Pero por dentro me quedé quieta, porque por un segundo, cuando él me devolvió la cuchara, nuestros dedos se rozaron, y él me miró, no de una forma audaz o inapropiada, sino de una forma consciente, demasiado consciente. Sus ojos sostuvieron los míos solo un poco más de lo que deberían. No lo suficiente para nombrarlo, pero sí lo suficiente para sentirlo. Y en ese diminuto momento, apenas más que un suspiro, el aire de la habitación cambió. La cocina, antes fría y familiar, de repente se sintió más cálida, más densa, como si algo se hubiera dejado abierto o desbloqueado. Aparté la mirada primero, removí el bol de nuevo aunque no hiciera falta. Él no dijo nada más. Solo se quedó allí mientras yo vertía la masa en la bandeja. No fue nada. Y sin embargo lo fue. Algo pasó entre nosotros. Algo silencioso. Algo suave y peligroso. Como un hilo que se tensa. Demasiado fino para verse. Demasiado real para ignorarlo. Esa noche me dije a mí misma que no era nada. Solo un momento. Una mirada. Un intercambio inofensivo en una cocina silenciosa. Pero mi mente no lo soltaba. Me acosté en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo mientras mi marido dormía a mi lado, de espaldas como siempre,
el cuerpo enroscado hacia la pared como si yo ni siquiera existiera al otro lado de la cama. Escuché el silencio, luego el leve zumbido de la luz del pasillo y más allá la habitación de David, el suave crujido de las tablas del suelo, el ocasional paso de una página. Él también estaba despierto. Me pregunté si el momento se quedaba en él como en mí. Me pregunté si estaba intentando sacudírselo igual que yo. Cerré los ojos y me dije que parara, que lo olvidara. Pero mi corazón ya lo había grabado. Esa mirada, ese breve calor, la cuchara, el roce de la piel. Me moví bajo las sábanas. Pero nada de aquella cama se sentía ya como consuelo. A la mañana siguiente me quedé más tiempo frente al espejo. No pretendía hacerlo, pero lo hice. Me cepillé el pelo despacio, me apliqué bálsamo labial 2 veces, cambié de blusa 2 veces. Nada excesivo. Nada obvio, solo diferente. Algo que dijera, todavía me importa. Pero me dije que estaba siendo tonta. Es inofensivo. Solo quiero sentirme yo misma otra vez. Y tal vez eso era verdad. Tal vez eso era todo lo que buscaba. Pero la verdad más profunda, sentí algo por primera vez en años. Algo agudo, algo vivo. No lujuria, no fantasía, sino presencia. Como si por una fracción de segundo hubiera vuelto. Vuelto a mi propia piel, vuelto a un cuerpo que no había reconocido en mucho tiempo. Vuelto a una versión de mí que pensaba que se había ido. Y no se trataba realmente de David. No se trataba de él. Se trataba de la versión de mí misma que vi reflejada en sus ojos. Ella se veía viva. Se veía cálida. Se veía deseada. Eso me asustó porque una vez que la ves, una vez que te das cuenta de que todavía está ahí, todavía respirando bajo todo el polvo y el silencio, no puedes volver a fingir que no importa. No puedes volver a las cenas frías y las conversaciones vacías, al sonido de los cubiertos chocando contra los platos mientras tu marido mira una pantalla, a ser ruido de fondo en tu propia vida. Seguí diciéndome que estaba exagerando, que solo estaba sola, que estaba leyendo cosas porque necesitaba sentir algo, cualquier cosa. Pero la cosa es que, una vez que tu corazón se agita aunque sea un poco, no vuelve a dormirse. No fácilmente. Y el mío acababa de despertar. Después de aquel domingo, las cosas cambiaron. No de repente, no con ninguna gran declaración, sino con pasos pequeños, casi invisibles. David empezó a pasar más tiempo en la cocina. Nunca decía por qué, simplemente entraba mientras cocinaba, se apoyaba en la encimera, hacía preguntas cuyas respuestas ya conocía. Me miraba moverme como si yo fuera algo digno de atención. Y yo, no le pedí que parara. Elogiaba mi cocina, mis pendientes, el color de mi blusa. Nunca de una forma forzada o pesada, solo observador, como si notara detalles que nadie más veía, como si quisiera. Y para alguien que se había acostumbrado a ser invisible, esa atención se sentía como oxígeno. Empezamos a hablar más, de libros, recuerdos de infancia, cosas al azar. Yo contaba una historia y él escuchaba. Realmente escuchaba. Los ojos en los míos. Sin teléfono, sin distracción, solo presencia. Y yo reía. Dios, hacía tanto que no reía así. No la risa educada que le daba a mi marido por costumbre, sino una risa profunda, real, que me sorprendía incluso a mí. Una tarde estaba enjuagando platos, las mangas arremangadas, el agua caliente contra la piel. David estaba a mi lado, secando los platos. Nos movíamos al ritmo, pasando platos, limpiando, apilando. Entonces nuestras manos se rozaron. No fue intencional, pero ninguno de los dos se apartó. Nos quedamos allí un momento, las yemas de los dedos descansando ligeramente, no lo suficiente para llamarlo un toque, pero demasiado para llamarlo un accidente. Lo miré, él me miró, y en esa fracción de segundo la habitación se sintió cargada, como si el espacio entre nosotros zumbara. Pero no me moví y él tampoco. De que él me veía, me necesitaba, me amaba. La verdad era que aquella versión de nosotros había muerto mucho antes del beso. La única diferencia ahora, finalmente podía ver las cenizas. Empecé a escribir un diario 2 noches después de que David se fuera. No lo planeé. Solo necesitaba un lugar donde poner el peso. Un lugar privado. Un lugar que no me mirara con juicio. Al principio escribí sobre el tiempo, sobre lo que cocinaba, sobre recados.
Pero las páginas no tenían paciencia para las conversaciones triviales. Y yo tampoco. Con el tiempo, la pluma empezó a escribir lo que había tenido miedo de decir en voz alta. ¿Fue inanición emocional o debilidad emocional? ¿Había pasado tanto tiempo sin ser tocada que confundí la amabilidad con el deseo? ¿Me enamoré de David porque él me veía o porque yo dejé de verme a mí misma? Y la pregunta más difícil, ¿habría hecho lo mismo si hubiera sido otra persona? Si no hubiera sido David, si hubiera sido un extraño, un compañero de trabajo, una antigua llama, ¿habría sentido igual ese tirón? ¿O era algo específico de él? El momento, la cercanía, la forma callada en que hacía espacio para mí en un mundo que había dejado de hacer ninguno. A veces pienso que me empujaron, no David, sino el silencio, las noches pasadas acostada. Junto a un hombre que no me tocaba en meses, los años de cenas comidas en silencio, de cumpleaños olvidados, de lágrimas secadas sola en un baño mientras el mundo seguía girando. Pero otras veces sé mejor. Sé que nadie me obligó. Nadie me arrastró a aquel momento. Caminé hasta allí con mis propios pies, con los ojos bien abiertos. Y aún así, no estoy segura de dónde estaba la línea, si se cruzó, o si para cuando estuvimos en aquella habitación, la línea ya había desaparecido. Tal vez se desvaneció hace mucho tiempo, cuando dejé de sentirme vista. Cuando mi matrimonio se convirtió en un calendario de silencio. Cuando empecé a medir mi valía por lo invisible que podía volverme sin que nadie se diera cuenta. No se lo he contado a nadie, ni a una amiga, ni a un terapeuta, ni siquiera a la página, no realmente. Todavía escribo en acertijos. Todavía guardo la verdad detrás de metáforas porque decirlo claramente se siente demasiado definitivo, demasiado desnudo. Pero cada vez que horneo ese pan de plátano, cada vez que el aroma a canela y azúcar caliente llena la casa, vuelvo a ver sus ojos. La forma en que me miró aquella noche, no con lujuria, no con confusión, sino con algo más profundo, algo como un dolor, algo que reflejaba el mío. Y esa es la parte que no puedo olvidar. No el beso, no la bata, ni siquiera la vergüenza, sino esa mirada. Ese segundo en que alguien me vio con tanta claridad que me hizo cuestionar todo lo que pensaba que era y todo lo que me esforzaba tanto en fingir que no era. ¿Alguna vez has estado en un momento que difuminó todas las líneas en las que creías creer? ¿Alguna vez has alcanzado algo no porque estuviera prohibido, sino porque era lo único que te hacía sentir real otra vez? Me pregunto eso todos los días. ¿Estuve mal por anhelar lo que mi matrimonio ya no daba? ¿O solo era humana? ¿Existe alguna forma limpia de tener hambre? ¿Existe alguna forma segura de ser invisible y aún así sentirse viva? No pretendo tener respuestas. Solo tengo mi verdad. Y si has estado aquí, si alguna vez has cruzado un momento que juraste no cruzar, quiero oírte. No para ser juzgada, no para ser arreglada, sino para ser comprendida. Porque a veces las partes más honestas de nosotros mismos viven en las historias que tenemos demasiado miedo de contar. Así que cuenta la tuya en los comentarios, en susurros, a tu manera. Leo cada una. Aquí no hay juicio, solo ecos de lo que a menudo tenemos demasiado miedo de decir en voz alta. Y si esta historia removió algo en ti, un recuerdo, un arrepentimiento, un suspiro que no sabías que estabas conteniendo, entonces tal vez sea momento de quedarte un poco más. Suscríbete a Heartfelt Tales Unfold, donde las verdades que enterramos finalmente hablan. Activa la campana porque la próxima historia tal vez no solo te suene familiar, tal vez sea la tuya. Algunas traiciones no llegan vestidas de secretos y seducción. Llegan en delantales, en manos cansadas, en la forma en que sigues apareciendo para una vida que dejó de aparecer por ti. Saben a canela y culpa. No gritan. Susurran. Susurran en miradas compartidas, en una cuchara sostenida demasiado tiempo. En la forma en que la presencia de alguien de repente se siente como aire después de una vida de sofocación. Y la parte más aterradora, no fue lo que ocurrió. Fue lo fácil que fue que ocurriera. Lo natural que se sintió ser vista, ser sostenida, ser besada como si no me hubiera desvanecido hasta convertirme en mueble. Así que si te dejo con algo, que sea esto. Ten cuidado con las partes de ti mismo que dejas morir de hambre, porque el hambre no llama a la puerta. Se filtra. Espera. Y encontrará el camino a través de las grietas que intentas ocultar.